las aceras de la avenida principal vibraban bajo los pasos de la ciudad. El aire de la mañana traía consigo el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina, mezclado con el humo de los coches y la humedad que subía del asfalto. Joaquín caminaba despacio, apoyado en su bastón de madera, cada paso marcado por el sonido seco que hacía al golpear las piedras irregulares. El sol, aún tímido, acariciaba su rostro curtido por los años y por historias que casi nadie quería escuchar. Llevaba su camisa blanca, cuidadosamente planchada, y un sombrero de ala baja que había sido de su padre. La gente pasaba apresurada a su lado, algunos lanzándole miradas rápidas, la mayoría ni siquiera lo veía. Joaquín estaba acostumbrado a esa invisibilidad. Desde joven había aprendido que su presencia solo era tolerada si no ocupaba mucho espacio, si no pedía mucho, si no recordaba a nadie que, bajo su piel, latía la misma dignidad. Aquella mañana, como tantas otras, su rutina era sencilla: comprar pan, saludar al dueño de la panadería, sentarse en la plaza y leer el periódico. Era un pequeño ritual, casi un acto de resistencia. De camino, pasaba por delante de la comisaría, donde dos policías charlaban apoyados en el coche patrulla. Joaquín los saludó con una inclinación de cabeza, como siempre hacía, aunque rara vez le respondían. El semáforo se puso en verde, y con calma, Joaquín cruzó la calle. Un grupo de personas se agolpaba en la esquina, impaciente por avanzar. Sentía los empujones de la multitud, pero mantenía el ritmo, no por terquedad, sino por necesidad. Sus rodillas protestaban y el bastón era su aliado silencioso. De repente, una voz áspera cortó el murmullo del tráfico. Ande, viejo, que no tiene todo el día. Joaquín giró ligeramente la cabeza y reconoció a uno de los policías que se acercaba con expresión impaciente. Sin esperar respuesta, el policía puso una mano fuerte sobre el hombro de Joaquín y lo empujó bruscamente hacia adelante. El bastón se le resbaló y, por un instante, Joaquín perdió el equilibrio y sintió que el mundo daba vueltas bajo sus pies. El policía murmuró algo más, casi inaudible, pero la palabra «estorbo» quedó flotando en el aire. Nadie se detuvo. Nadie protestó. La gente simplemente rodeó la escena, como si fuera parte del paisaje. Joaquín, con un esfuerzo silencioso, recuperó el bastón y enderezó la espalda. El policía ya se había dado la vuelta, riéndose con su compañero. El corazón de Joaquín latía rápido, no por miedo, sino por una ira antigua y contenida. Quiso decir algo, exigir respeto, recordarles que él también había servido al país, que había formado una familia, que merecía ser visto. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Miró a su alrededor, ningún rostro conocido, ningún aliado. Solo el ruido de la ciudad, indiferente. Siguió su camino, con el pan bajo el brazo y la dignidad herida. La sensación del empujón persistía, como si la mano del policía aún lo estuviera apretando. Por fuera, Joaquín parecía el mismo de siempre. Por dentro, se había abierto una grieta, pequeña pero profunda. Sabía que al día siguiente volvería a caminar por la misma calle, con la cabeza alta. Pero algo en él, silencioso y tenso, nunca olvidaría aquella mañana. Comprueba que ya estás suscrito al canal, para que se puedan escuchar más voces. Aquella mañana, tras el incidente con el policía, Joaquín sentía el peso del aire al caminar. Los pasos que antes repetía sin pensar, ahora eran vigilados por miradas furtivas, como si su simple presencia exigiera una justificación. En la panadería, el saludo del dueño fue más frío de lo habitual. Joaquín, acostumbrado a una cortesía mínima, se dio cuenta de que esta vez ni siquiera le ofrecieron el café que siempre le reservaban en el mostrador. Nadie lo miró directamente. Un murmullo sordo surgió cuando entró y se apagó en cuanto se acercó a la caja. Fingió no darse cuenta, manteniendo el pecho erguido, pero el silencio era un muro invisible, más alto que cualquier palabra. Al salir, sintió que la ciudad lo oprimía, que cada esquina le resultaba menos familiar. En la plaza, el banco donde solía leer el periódico estaba ocupado por dos jóvenes que se estiraban cómodamente, sin intención de cederles el sitio. Joaquín los saludó con un gesto, pero ni siquiera lo miraron. Caminó unos metros hasta otro banco, donde el sol pegaba fuerte y el aire era menos agradable. Cogió el periódico, pero las letras parecían borrosas. Un grupo de madres con niños pasó cerca, una de ellas se detuvo,
y sin mirarlo a los ojos, llamó a su hijo con urgencia, alejándolo del anciano como si fuera una amenaza silenciosa. Un policía diferente patrullaba la plaza. Joaquín sintió su mirada sobre él, larga y minuciosa, como si esperara un motivo para intervenir. Se recordó a sí mismo que no había hecho nada malo, que solo era un anciano leyendo el periódico en un espacio público. Pero la tensión se apoderó de sus hombros y de sus manos, que temblaban ligeramente al pasar las páginas. Una sombra de duda se instaló en su mente: ¿cuánto tiempo podría seguir siendo invisible antes de convertirse en un problema que había que resolver? Poco después, una mujer bien vestida se sentó a su lado sin mirarlo. Tomó su teléfono, y en voz baja pero clara, dijo que había un hombre desconocido ocupando el banco, que parecía sospechoso. Joaquín escuchó cada palabra como si fueran golpes, pero no reaccionó. Permaneció inmóvil, mirando al frente, mientras el murmullo de la plaza crecía y se sentía observado desde todos los ángulos. No tardó mucho en acercarse el mismo policía, con una sonrisa forzada y una cortesía que sonaba falsa. ¿Todo bien por aquí, señor? ¿Necesita ayuda? Joaquín negó con la cabeza, conteniendo la indignación. El policía se quedó parado unos segundos más de lo necesario, como esperando una confesión silenciosa, luego se alejó lentamente, pero sin quitarle los ojos de encima. Joaquín pensó en levantarse e irse, pero quedarse era una forma silenciosa de resistir. Se obligó a permanecer sentado, incluso cuando se dio cuenta de que los niños lo miraban con curiosidad y que las madres cuchicheaban entre ellas. El banco, antes un refugio, se volvió incómodo, casi hostil. El periódico temblaba en sus manos. Por un momento, deseó volver a ser invisible, pero sabía que ya no lo era. Ahora era un objetivo, un obstáculo, una presencia incómoda que todos preferirían ver desaparecer. El día avanzaba lentamente, y cada gesto, cada mirada evitada, cada palabra pronunciada a medias, iba erosionando su sensación de pertenencia. No hubo insultos directos, ni gritos, pero el mensaje era claro: no eres bienvenido aquí. Joaquín apretó los labios y guardó el periódico, resistiendo la tentación de mirar atrás mientras abandonaba la plaza. La ciudad, silenciosa e implacable, seguía observando, esperando el siguiente paso en ese juego cruel en el que solo él parecía jugar según las reglas. El aire de la mañana parecía más pesado ese día, como si la propia ciudad supiera lo que estaba a punto de suceder. Joaquín caminaba despacio, con los hombros encogidos, la mirada baja, aferrándose a su dignidad como a un abrigo raído. Ya no sentía el calor del sol ni la familiaridad de la acera bajo sus pies. Todo era frío, distante, hostil. Al pasar por la panadería, se dio cuenta de que el dueño evitaba su mirada, fingiendo limpiar el mostrador con un cuidado exagerado. Nadie lo saludó. Nadie quería saber de su existencia. Al llegar a la plaza, su banco estaba libre, pero las miradas de la gente a su alrededor eran cuchillos afilados. Joaquín respiró hondo, se sentó y abrió el periódico, tratando de reconstruir su rutina, fingiendo que todavía pertenecía a algún lugar. Un grupo de jóvenes pasaba por allí, riendo, pero al verlo, bajaron el tono y se alejaron, como si su simple presencia fuera una amenaza invisible. Entonces, se rompió el silencio. Un policía alto y con un uniforme impecable se acercó con pasos decididos. Sin preámbulos, se detuvo frente a Joaquín, con la mano ya en la empuñadura del arma. Las pocas personas que había en la plaza se detuvieron, alertadas por la tensión en el aire, pero nadie intervino. El policía alzó la voz, sin atisbo de respeto: ¿qué hace aquí? ¿Enséñeme sus documentos? Joaquín, con las manos temblorosas, buscó en sus bolsillos, pero antes de que pudiera responder, el policía le arrebató el periódico de las manos y lo tiró al suelo. La humillación era pública, innegable. Joaquín intentó explicarse, hablar con calma, pero el policía no le escuchaba. ¿No me entiendes? No puedes quedarte aquí sentado, estás molestando a la gente. Un murmullo recorrió la plaza. Algunos apartaron la mirada, otros fingieron interés en sus teléfonos móviles. Una mujer, visiblemente molesta, se atrevió a decir en voz baja que Joaquín no estaba haciendo nada malo, pero otro hombre la silenció inmediatamente: no te metas, seguro que ha hecho algo. El policía, sin esperar respuesta, agarró a Joaquín con fuerza por el brazo. Joaquín sintió el ardor de la presión, el tirón brusco que le obligó a levantarse. Tambaleó, sin tiempo para recuperar el equilibrio.
El policía lo empujó y su cuerpo golpeó el banco. Un dolor agudo le recorrió el costado, pero la herida más profunda no era física. Era la certeza de ser visto como un intruso, una amenaza, solo por el color de su piel y los años que llevaba a cuestas. Los murmullos crecían, pero ninguno era de apoyo. Una nube de indiferencia lo envolvía, y Joaquín sintió el peso de siglos de desprecio condensados en ese instante. Podía escuchar fragmentos de frases entre los presentes, siempre lo mismo: mira cómo se hace la víctima, no tienen un hogar a donde ir. Palabras como piedras, lanzadas sin pudor. Por un momento, Joaquín recordó la voz de su madre, suave pero firme, diciéndole cuando era niño: hijo, no dejes que te quiten tu valor, aunque el mundo te lo niegue. La frase le quemó el pecho mientras el policía registraba sus pertenencias en público, sacándole la cartera y esparciendo sus papeles personales por el suelo. Joaquín no se defendió, no gritó. Solo apretó los labios y miró al horizonte, luchando por no dejar que las lágrimas aparecieran. Cuando el policía terminó, le tiró la cartera a los pies y le ordenó que se fuera, que no volviera nunca más. Joaquín, con movimientos lentos, recogió sus cosas, sintiendo como todos lo observaban y, al mismo tiempo, desviaban la mirada, deseando que desapareciera. Se alejó de la plaza, con el cuerpo encorvado, pero con la dignidad intacta en el fondo. Sabía que la herida era invisible para muchos, pero para él era un recuerdo brutal de un mundo que no cambiaba. Sin embargo, en su mirada permanecía una chispa, la resistencia silenciosa de quien, aunque derrotado, se niega a ser destruido. La calle comenzó a vaciarse lentamente tras la humillación pública. Joaquín permaneció sentado en el mismo bordillo, recogiendo con manos temblorosas los papeles de su periódico, el mismo que minutos antes había intentado leer para olvidar el peso del mundo. Sentía ardor en la piel donde las manos del policía lo empujaron y registraron, pero era el ardor dentro de su pecho lo que más le dolía, la certeza de que nadie había hecho nada, que todos habían sido testigos y lo habían aceptado en silencio. Las voces a su alrededor se fueron apagando poco a poco, quedando solo el sonido sordo de su respiración jadeante. En el fondo, una pregunta se repetía sin cesar: ¿por qué él? ¿Por qué siempre él? Por un breve instante, Joaquín pensó en levantarse y volver a casa, dejar que el día terminara como tantos otros, engullido por la invisibilidad. Pero algo diferente vibraba en el aire, una sensación tenue, pero firme, de que no podía seguir permitiendo que pisotearan su dignidad, no esta vez. Mientras se preparaba para levantarse, una sombra se acercó lentamente. Era una mujer joven, de expresión serena pero decidida, que lo había observado todo desde la distancia. Se agachó a su lado, sin mirarlo con lástima, sino con un respeto silencioso y contundente. Joaquín sintió una extraña mezcla de vergüenza y alivio, como si su dolor hubiera sido finalmente notado. Le ofreció un pañuelo de tela, limpio y doblado. Sus dedos rozaron los de Joaquín con delicadeza. En ese gesto, había una promesa silenciosa: no estás solo. La mujer no le preguntó si estaba bien, ni intentó consolarlo con palabras vacías. Solo dijo, en voz baja y firme: lo he visto todo. No podemos dejarlo así. Si quieres, puedo ayudarte. Joaquín levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, encontró una mirada que no lo juzgaba, sino que le devolvía su humanidad. Dudó antes de responder, temeroso de la exposición, del riesgo, del peso de la esperanza. Pero, en ese instante, recordó la voz de su madre, suave pero firme, diciéndole que la dignidad no se negocia ni se esconde. Pasaron unos segundos de silencio. Joaquín respiró hondo, apretó el pañuelo en la mano y asintió con la cabeza casi imperceptiblemente. Sentía el corazón acelerado, no por miedo, sino por una convicción que crecía poco a poco, como el sol que tarda en salir después de una larga noche. La mujer tomó el teléfono móvil y le preguntó si podía grabar su testimonio, si estaba dispuesto a contar lo que había sucedido. Él dudó, pero la serenidad de ella fue una invitación a la confianza. Con voz baja y contenida, comenzó a contar, eligiendo cada palabra con cuidado, sin ira, pero tampoco con excusas. Mientras hablaba, se dio cuenta de que algunas personas se detenían a observar. No eran muchas, pero ya no estaban indiferentes, la barrera del silencio se había roto. Joaquín sabía que ninguna grabación podría borrar el dolor ni devolverle los años de injusticia, pero en ese momento descubrió que su historia merecía ser escuchada. Al terminar, la mujer le prometió que buscaría periodistas,
que se aseguraría de que su verdad no quedara enterrada bajo la costumbre. Joaquín se levantó con dificultad, con la espalda un poco más erguida. El dolor seguía ahí, pero algo fundamental había cambiado, ya no era solo un hombre humillado, sino alguien que había decidido no aceptar la derrota. Caminó lentamente hacia la salida de la plaza, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de movimiento interno. No era justicia, no era venganza, sino resistencia. Y esa decisión, aunque silenciosa, era irreversible. Joaquín se sentó a la mesa de madera gastada, donde el tiempo había dejado sus profundas huellas, al igual que la vida había hecho con él. Sus manos temblorosas descansaron por un instante sobre la fría superficie, antes de abrir lentamente una pequeña carpeta gris, guardada durante años, casi olvidada en el fondo del armario. Dentro había documentos antiguos, cartas de su juventud, registros del pasado, todo lo que quedaba de una vida que, aunque invisible para muchos, era real y digna para él. La joven que le había ofrecido su apoyo estaba sentada frente a él, con una mirada que era una invitación silenciosa al valor. Hablaban poco, pero cada palabra era un ladrillo en la construcción de esa nueva resistencia. Joaquín dudó antes de entregarle una hoja amarillenta, una carta escrita por su hijo hacía muchos años, cuando aún era solo un cadete. Las palabras de su hijo resonaban con fuerza y orgullo, recordándole que, incluso en las sombras, había luz por encontrar. La ciudad seguía indiferente, el sonido amortiguado del tráfico contrastaba con el silencio lleno de intenciones del pequeño apartamento. La joven encendió una grabadora antigua, probando el aparato con discreción. Joaquín respiró hondo, con el pecho oprimido por los recuerdos y el miedo. Sabía que, a partir de ese momento, cada paso debía ser meticuloso. El secreto era la vida, la exposición, el riesgo. A continuación, ella le mostró una pequeña pantalla de móvil, donde circulaba el vídeo del incidente en grupos cerrados. La imagen temblaba, pero era clara, el policía empujándolo, la multitud inmóvil. El dolor volvió, agudo, pero no lo paralizó. Observó, fotograma a fotograma, buscando rostros conocidos, señales de que la verdad pudiera ser corroborada por otras miradas. El vídeo era una llama, pero necesitaba leña, pruebas adicionales. Juntos, hicieron una lista de posibles testigos, el señor del sombrero apoyado en el poste, la mujer que vendía flores en la esquina, personas que tal vez habían visto más de lo que decían. La joven sugirió abordarlos con cautela, sin levantar sospechas. Joaquín sintió el peso de la responsabilidad, pero también un hilo de esperanza, ya no estaba solo. Se puso en contacto con un antiguo compañero, ahora abogado, utilizando frases codificadas para no despertar sospechas. La voz al otro lado de la línea era baja, distante, pero transmitía comprensión. Hablaron de tiempos antiguos, injusticias que atraviesan generaciones, mientras, entre líneas, trazaban un posible camino legal. Joaquín anotó todo en un cuaderno, con la letra firme de quien sabe que cada palabra puede ser crucial. Esa noche, volvió a leer viejas cartas de su hijo, buscando allí no solo pruebas de su historia, sino también un poco de valor. Las palabras del general, ahora temido y respetado por todo el país, tenían un nuevo peso. Joaquín sabía que tendría que utilizar ese vínculo con sabiduría, no como amenaza, sino como escudo, si fuera necesario. Amanecía y el apartamento permanecía en penumbra. Joaquín escribió una carta dirigida a su hijo, pero la dejó sin terminar. Aún no era el momento de involucrar a personas poderosas. Por ahora, la batalla se libraba entre bastidores, en el silencio calculado de quien sabe que el más mínimo desliz puede salir caro. La joven salió discretamente, llevándose consigo una copia del vídeo y la lista de posibles testigos. Joaquín permaneció sentado a la mesa, sintiendo como un cansancio antiguo se mezclaba con una determinación renovada. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo una víctima, sino también un estratega, un vigilante, alguien que prepara el terreno antes de la tormenta. Afuera, el mundo seguía como siempre, pero dentro de ese apartamento, la verdad comenzaba a organizarse. Con cada documento revisado, cada recuerdo recuperado, la resistencia tomaba forma. Joaquín sabía que el camino sería largo y peligroso, pero ahora caminaba con cautela y determinación. La tormenta aún estaba lejos, pero ya se podía sentir, en el aire quieto de la noche, el presagio del cambio. El rumor de la verdad comenzaba a circular, primero como un susurro casi imperceptible, luego como un zumbido incómodo en los pasillos de la comisaría y en las oficinas municipales.
Joaquín seguía en silencio, pero su silencio ya no era sumisión, era a la vez amenaza y espera. Algunos papeles que antes estaban olvidados en viejos cajones ahora desaparecían misteriosamente. El abogado que lo ayudaba recibió una llamada anónima, una voz áspera que le sugería que sería mejor abandonar el caso, nada explícito, solo la insinuación de que ciertos asuntos no debían sacarse a la luz. La joven que lo apoyaba sentía miradas pesadas sobre ella en la universidad, y un profesor la llamó para hablar, aconsejándole prudencia con palabras suaves, pero con ojos duros. Mientras tanto, en la comisaría, el policía responsable del incidente ya no se mostraba tan arrogante. Sus compañeros lo miraban de reojo, algunos con irritación, otros con cautela. El comandante, inquieto, le pidió explicaciones sobre detalles que antes nunca le habrían importado. Alguien preguntó por las grabaciones de la cámara de vigilancia, pero la cinta ya no estaba donde debía estar. Se extendió un rumor, había una investigación en curso y nadie sabía exactamente quién la dirigía ni hasta dónde podría llegar. Las calles también se transformaron. Donde antes reinaba el silencio, ahora había murmullos. En la panadería, una señora comentó en voz baja que, lo que le habían hecho al anciano era una vergüenza. Un joven preguntó en el autobús si era cierto que el hijo de Joaquín era general. Las miradas, antes indiferentes, ahora se cruzaban con inquietud, como si todos presentaran que el velo se estaba levantando. Incluso aquellos que se beneficiaban del antiguo orden sentían que algo estaba cambiando, el miedo, lentamente, comenzaba a cambiar de bando. Joaquín observaba esos pequeños movimientos con una mezcla de esperanza y cautela. Sabía que la estructura seguía siendo fuerte, pero ya no era inexpugnable. La joven le envió un breve mensaje: ten cuidado. Están nerviosos. El abogado, aunque asustado, continuó, pero su voz temblaba al teléfono. La policía, por su parte, organizó rápidamente una colecta para ayudar en una causa cualquiera, buscando limpiar su imagen interna. Pero nadie se sentía del todo seguro. El comandante, en su oficina, hojeaba informes con las manos sudorosas, pensando en cómo proteger su nombre si todo salía a la luz. Un periodista, conocido por evitar conflictos, recibió un sobre bajo la puerta. Dentro había copias de documentos y una nota: hay más de dónde vinieron estos. La ciudad está observando. Dudó si debía investigar, pero el simple hecho de tener esos papeles lo hizo sentir observado, amenazado y, al mismo tiempo, parte de algo más grande. Recibió un mensaje: cuidado con lo que publicas. En el barrio de Joaquín, dos vecinos discutían en la esquina. Uno defendía que nada cambiaría, que el sistema era muy fuerte. El otro replicó que, al menos ahora, los poderosos estaban preocupados. ¿No ves cómo están actuando? Tienen miedo de algo. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo parecía compartido, no solo entre los vulnerables, sino también entre los intocables. Joaquín, en su apartamento, organizaba sus papeles con más meticulosidad que nunca. Todas las noches revisaba los nombres, los datos, las fechas. Sabía que no podía confiar plenamente en nadie, pero también sentía que ya no estaba tan solo. El racismo seguía ahí, pesado como una sombra, pero por primera vez esa sombra se movía inquieta, consciente de que la observaban. La tensión era casi física, como el aire antes de una tormenta. Nadie sabía cuándo caería el primer rayo, pero todos sabían que algo estaba a punto de romperse. La mañana comenzó como cualquier otra, con el murmullo habitual de la ciudad cubriendo viejas heridas. Pero, esta vez, algo rompió la rutina. Joaquín, vestido con su mejor camisa, la que guardaba para ocasiones importantes, caminó hacia el centro comunitario. A su lado, la joven que lo había animado sostenía una carpeta llena de papeles. No había vuelta atrás. La denuncia estaba escrita, firmada y acompañada de declaraciones, fotos y recortes. Habían reunido pruebas, nombres y fechas. Al llegar, se encontraron con varios vecinos ya reunidos, algunos por curiosidad, otros por apoyo genuino. Una cámara improvisada, un celular en manos de un joven nervioso, grababa cada gesto. Joaquín alzó la voz, clara, con solo un temblor que delataba el peso de los años y las cicatrices. Leyó en voz alta lo que había sucedido, nombrando al policía que lo había humillado, citando testigos, mostrando documentos. No pidió compasión. Exigió justicia. Su relato era un espejo en el que muchos no querían mirarse.
Mientras hablaba, algunos de los presentes bajaban la mirada, incómodos. Otros, sin embargo, mantenían la cabeza alta, como si por fin alguien estuviera diciendo lo que ellos habían callado durante tanto tiempo. El ambiente se volvió pesado, cargado de algo nuevo. El rumor del acto se extendió rápidamente. Alguien lo estaba transmitiendo en directo. Los mensajes, los comentarios, las preguntas, todo empezó a circular incluso antes de que Joaquín terminara. Un periodista, hasta entonces reticente, tomó nota. Las palabras de Joaquín, transmitidas y compartidas, ya no podían ser contenidas ni por el silencio ni por la indiferencia. En la comisaría, la noticia llegó como una bofetada. Los policías, acostumbrados a lidiar con las quejas con burocracia y desdén, se miraron inquietos. El comandante, al ver su nombre y el de su subordinado expuestos en la denuncia pública, sintió la primera grieta en el muro de poder que siempre lo había protegido. Algunos intentaron minimizar la importancia, diciendo que todo era una exageración, que Joaquín solo quería llamar la atención. Pero las pruebas eran concretas, las voces eran demasiado numerosas. Ya no se trataba de un rumor, sino de un acto visible y documentado. Las reacciones en la ciudad fueron un mosaico de emociones. Algunos, por miedo o conveniencia, murmuraban que era peligroso desafiar a la autoridad. Otros, en cambio, sentían una chispa de esperanza. La joven aplaudió, y poco a poco, se unieron más manos, primero tímidas, luego decididas. Una vecina, antes indiferente, se acercó para ofrecer su testimonio. Un comerciante cerró temprano, temeroso de represalias, mientras en el ayuntamiento los funcionarios discutían acaloradamente cómo manejar la crisis. Esa noche, los grupos de WhatsApp y las redes sociales bullían con debates, memes y desinformación. Algunos intentaron desacreditar a Joaquín, recordando errores antiguos e inventando otros. Circularon amenazas veladas, mensajes anónimos, llamadas en mitad de la noche, miradas hostiles en la calle. Pero el mal ya estaba hecho, el silencio se había roto. La ciudad, obligada a afrontar la injusticia, ya no podía fingir que no pasaba nada. Joaquín sabía que el peligro no había hecho más que empezar, que los poderosos no iban a renunciar al control sin luchar. Sin embargo, al ver la reacción de la gente, una mezcla de miedo, rabia y esperanza, comprendió que algo fundamental había cambiado. Por primera vez en años, no era él quien se sentía expuesto, sino el sistema. Había dado el primer golpe abierto y, aunque el futuro era incierto, ya no era posible dar marcha atrás. Había una nueva tensión en el aire, la certeza de que, a partir de ese día, todos se verían obligados a tomar partido. Toda la ciudad contenía la respiración, sabiendo que el conflicto, ahora inevitable, no había hecho más que empezar. Al día siguiente de la denuncia pública, la ciudad amaneció diferente. El aire parecía más denso, cargado de tensión y desconfianza. Joaquín ya no era solo el anciano invisible de las aceras, ahora, su rostro aparecía en titulares sensacionalistas, en grupos de mensajes, en las miradas cruzadas de vecinos y desconocidos. Pero la atención no trajo protección, sino amenazas. A primera hora de la mañana, un coche negro pasó lentamente frente a su casa, con las ventanillas tintadas ocultando los rostros, pero no las intenciones. Poco después, una llamada anónima, una voz ronca y amenazante prometía consecuencias si no retiraba la denuncia. El silencio tras la advertencia parecía más pesado que cualquier insulto jamás escuchado en las calles. En el trabajo de la joven que lo apoyaba, comenzaron los rumores, que se lo había inventado todo, que buscaba llamar la atención, que era una agitadora profesional. En menos de 2 días, fue llamada por su jefe y despedida sin explicaciones. En el pasillo, un compañero le susurró que era mejor alejarse de ese tipo de gente. Ella salió con los ojos llorosos, sintiendo la soledad de quien se atreve a desafiar el sistema. En el barrio de Joaquín, el miedo se extendió como el humo. Antiguos amigos, que lo habían saludado en las semanas anteriores, ahora cruzaban la calle al verlo. Uno de ellos, avergonzado, murmuró que no era momento de involucrarse. Para muchos, el valor de Joaquín era contagioso, pero también lo era el miedo. La policía, antes arrogante e indiferente, ahora era una presencia constante. Pero no para proteger, 2 coches patrulla aparcados frente a la casa de Joaquín, agentes con los brazos cruzados, miradas amenazantes. En la puerta, un papel arrugado con insultos racistas, palabras de odio escritas con mano temblorosa.
Por la noche, alguien lanzó una piedra contra la ventana, rompiendo el cristal y la poca seguridad que quedaba. La prensa local, que había ignorado el caso durante años, ahora publicaba reportajes en los que se describía a Joaquim como un oportunista, un viejo gruñón, con antecedentes de problemas. Un presentador sonriente preguntaba, en tono irónico, por qué solo ahora había decidido hablar, sugiriendo segundas intenciones. En las redes sociales, perfiles falsos difundían mentiras, Joaquim habría agredido al policía, la denuncia era un montaje. El abogado, que antes se mostraba entusiasta, pasó a ser evasivo por teléfono. Dijo que tenía que cuidar de su familia, que el ambiente era hostil, que era mejor retirarse hasta que se calmaran las aguas. Quedaba poco apoyo, solo la joven, ahora sin trabajo, y unos pocos valientes. Aún así, nuevos testigos comenzaron a desaparecer. Una señora que había prometido testificar desapareció sin dejar rastro. Un comerciante borró los vídeos de su cámara alegando problemas técnicos. Cada día, Joaquim sentía que el cerco se estrechaba. El miedo se apoderaba de él, mezclado con rabia e impotencia. A veces pensaba en rendirse, en pedir perdón y volver al anonimato. Pero algo ardía dentro de él, la certeza de que, si retrocedía, todo habría sido en vano, no solo para él, sino para todos los que veían su lucha como un espejo. El racismo, antes camuflado bajo la rutina, ahora se exhibía sin pudor. Ya no había sonrisas hipócritas ni excusas educadas. El poder mostraba los dientes, amenazaba, aislaba, destruía reputaciones, propagaba el miedo como una enfermedad. Y, aún así, Joaquim se negaba a desaparecer. Se sentía más frágil que nunca, pero también más lúcido. Sabía que el sistema apostaba por el cansancio, el silencio, la rendición, pero su silencio ya no era una opción. A pesar de estar acorralado, conservaba la chispa de la resistencia. No sería el primero en ceder. A primera hora de la mañana, un silencio extraño se cernía sobre la ciudad. Durante semanas, los titulares habían distorsionado los hechos, la policía controlaba las calles y los rumores, y los poderosos sonreían confiados. Pero ese día algo cambió. Primero, comenzó a circular un vídeo en las redes sociales, imágenes nítidas, captadas por un móvil anónimo, mostraban el momento exacto en que Joaquim era empujado por el policía. No había cortes ni ediciones. La mirada de desprecio, las duras palabras y la violencia gratuita estaban allí, expuestas ante todos. En pocos minutos, el vídeo atravesó grupos, saltó fronteras, llegó a los periódicos nacionales y pronto, a la prensa internacional. Los mensajes explotaron en los teléfonos, personas que antes desviaban la mirada ahora miraban la pantalla en silencio. Junto con el vídeo, se filtraron audios de conversaciones entre policías, documentos internos que mostraban la manipulación del caso y testimonios de testigos que, protegidos por el anonimato, finalmente decidieron hablar. Una periodista respetada, conocida por su integridad, fue la primera en dar nombre a los hechos en la cadena nacional. No dudó, describió la violencia, enumeró las pruebas, señaló las omisiones y exigió responsabilidades a las autoridades. Su voz firme atravesó los hogares, haciendo eco de una verdad que ya no podía ser silenciada. Mientras tanto, figuras públicas comenzaron a manifestarse. Un juez federal, cansado de presionar entre bastidores, salió a la luz pública en defensa de Joaquim. Leyó ante las cámaras fragmentos de la investigación, reveló intentos de obstrucción y declaró, ya no hay espacio para fingir que no vemos. El racismo es estructural, está ante nosotros y no será tolerado. La ciudad reaccionó de forma impredecible. En las esquinas, algunos aún intentaban negarlo, diciendo que era manipulación, que el vídeo estaba fuera de contexto. Otros, antes callados, salieron a las ventanas, golpearon ollas, escribieron carteles y marcharon por las calles. Jóvenes, ancianos, familias enteras se unieron en una vigilia silenciosa frente a la comisaría. El miedo cambió de bando, ahora eran los culpables los que temblaban, los agentes los que desaparecían de la vista, los políticos los que intentaban justificar lo injustificable. Joaquim lo observaba todo desde la ventana de su pequeño apartamento. Su rostro, marcado por el tiempo y el dolor, no esbozaba una sonrisa, pero sus ojos, antes cansados, brillaban con una emoción difícil de nombrar. Sentía el peso de cada sacrificio, recordaba a los amigos perdidos, las amenazas, el aislamiento. Sabía que la victoria no era completa, que la verdadera justicia aún estaba lejos,
pero en ese momento sintió que algo irreversible había sucedido. La vergüenza de los vecinos, la vacilación de los antiguos verdugos, todo indicaba que, por fin, la máscara había caído. La joven que lo había apoyado, ahora desempleada, recibió mensajes de solidaridad de desconocidos. Otros que habían sufrido en silencio comenzaron a contar sus historias, fortaleciendo una corriente que crecía por momentos. La prensa internacional exigía respuestas, las organizaciones de derechos humanos enviaban representantes e incluso el general, hasta entonces distante, fue visto saliendo de un edificio oficial con expresión grave. Su nombre, antes oculto, ahora se mencionaba abiertamente. El policía había empujado al padre de uno de los hombres más temidos del país. El impacto era palpable. Ya no se podía fingir. La ciudad, acostumbrada al silencio, ahora se veía obligada a mirarse en el espejo, y lo que veía era imposible de ocultar o negar. El muro de la mentira y la omisión se había derrumbado. El precio fue alto, las cicatrices profundas, pero la verdad, por fin, era incontestable. Y en el corazón de Joaquim, la lucha cobraba un nuevo sentido, sabía que, a pesar de todo, nadie podría borrar jamás aquella revelación. El tiempo pasó, pero el nombre de Joaquim ya no se borra de las conversaciones en la plaza, de los periódicos, de las reuniones escolares. El vídeo que un día fue secreto ahora circula en las aulas, en las reuniones de vecinos, en los grupos de mensajes donde antes solo se compartía silencio y miedo. El policía que lo humilló fue destituido, luego arrestado, y otros agentes fueron objeto de investigaciones serias. Las autoridades, presionadas por las protestas y las demandas públicas, anunciaron reformas, la creación de una defensoría independiente, capacitaciones obligatorias sobre derechos humanos y la revisión de antiguos procesos olvidados. En el barrio donde todo comenzó, los comerciantes pegaron carteles de apoyo en los escaparates, y la plaza que fue testigo de la agresión recibió un nuevo nombre, Espacio de la Dignidad. Una placa de metal muestra el rostro envejecido de Joaquim, grabado junto a una frase sencilla: nunca es tarde para romper el silencio. Los niños juegan allí bajo la atenta mirada de madres y padres que han aprendido a no apartar la vista ante la injusticia. Una de ellos, una niña con trenzas y ojos atentos, pregunta a su madre quién era el señor de la placa. La madre sonríe, toca el hombro de su hija y le dice: era alguien que no aceptó ser invisible. Joaquim no quería fama. Rechazó entrevistas y evitó los grandes eventos. Prefiere caminar temprano por las calles, saludando a quienes antes apartaban la mirada. A veces, frente al espacio restaurado, siente el viento y recuerda los rostros que desaparecieron, los que no pudieron quedarse. El dolor aún late en sus huesos, pero ahora lleva el peso de una memoria que no se borra, y la ligereza de haber transformado la vergüenza en valentía. La joven que lo apoyó, antes temida y aislada, ahora coordina un grupo de apoyo para víctimas de la violencia. Recibe cartas, escucha desahogos, conecta historias. Muchos que antes tenían miedo de hablar ahora lo hacen, y hay quienes dicen que, en esa ciudad, algo ha cambiado para siempre, la certeza de que el silencio no protege, pero la palabra puede salvar. No todo es justicia. No todos los responsables han pagado. Todavía hay insultos susurrados, miradas torcidas y amenazas que llegan cuando cae la noche. Pero también hay puertas abiertas, lazos reconstruidos, encuentros celebrados en cafés y plazas. Nombres que antes se omitían ahora se recuerdan con respeto. En el primer aniversario de la denuncia, los vecinos se reunieron para plantar un árbol en el centro de la plaza. Joaquim estaba allí, discreto, sosteniendo la planta con manos temblorosas. A su lado, la joven sonreía y el abogado observaba emocionado. Un anciano se acercó, abrazó a Joaquim y le susurró: por tu valentía, mi nieto no crecerá en silencio. Cuando cesó el murmullo, todos oyeron el sonido de las palas abriendo la tierra, una nueva raíz, un comienzo. Y así, incluso cuando las luces de las cámaras ya se habían apagado, la historia de Joaquim continúa. En los pasos de quienes cruzan la plaza, en la voz de quienes se niegan a bajar la cabeza, en el gesto de quienes tienden la mano a los demás. Porque hay luchas que no permiten volver atrás, después del grito colectivo, el silencio nunca volverá a ser el mismo. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite escucharla. Y si crees que la resistencia importa, suscríbete al canal. Porque mientras haya silencio, siempre habrá alguien dispuesto a romperlo.